Hola, muy buenas, soy Sergio. Os voy a hablar sobre mi trabajo sobre la base de datos en Odoo y el aprendizaje y la creación de la base de datos en PostgreSQL. Hay que tener en cuenta que este trabajo está hecho desde mi ordenador. Estoy trabajando en Windows 10 y en Windows 11, así que hay unas cosas que, por ejemplo, pueden variar depende de la versión o el sistema operativo que estés utilizando. Yo, por ejemplo, he gastado el Odoo en 15 versión 15 en All-in-One, y además he gastado lo que viene siendo el PostgreSQL que te instala el All-in-One, que viene siendo la versión de Postgres en la 5, más o menos, ¿vale? Y yo el trabajo lo que he hecho es dividirlo en varios apartados, que, que las tres son actividades y una es cosas que tener en cuenta. Cosas que, por ejemplo, si no tienes instalado o actualizado X cosa, pues pueden darte problemas. Vale, pues son cosas a tener en cuenta: conocimiento de la base de datos que en Odoo, accesibilidad a lectura de base de datos en PostgreSQL y accesibilidad de la herramienta de ofimáticas de base de datos en Odoo. Vale, en el último punto, por ejemplo, yo como ser una persona que gasta nativamente lo que viene siendo las herramientas ofimáticas de 360 de Microsoft, tuve ahí un problema porque no encontraba la solución de conectarlo. Porque en el tutorial lo hacía con el LibreOffice, y como yo no tengo LibreOffice, pues busqué posibles soluciones, y la única solución pues fue hacer como hacía la documentación, que era con el LibreOffice. Me descargué al final el libre base, lo conecté sin problemas y no hubo ninguna complicación. Vale, pues ese fue el único problema que tuve, porque yo ya al gastar Access, pues ahí se me jodió un poco. Pero bueno, después lo que os he dicho, ningún problema. Vale, pues no me voy a enrollar más porque parezco ya una persiana. Y vamos a hablar del primer punto, que son las cosas que hay que tener en cuenta. Para mí son tres puntos importantes que hay que tener en cuenta para realizar este proyecto. Uno es tener una base de datos de ejemplo, es decir, una base de datos que cuando instalas el All-in-One, por ejemplo, en Windows, te deja seleccionar una base de ejemplo con datos de usuarios, empleados, en pedidos, envíos, que siempre es importante tener en cuenta. Otra cosa que hay que tener es vincular la base de datos con PostgreSQL, porque sin la vinculación no se pueden hacer las actividades. Y el último punto son los módulos que hay que instalar en el Odoo, que es el de compras, el de recursos humanos y el de CRM. Con esos tres módulos que tengamos instalados en el Odoo, ya podemos hacer las actividades sin problema, ya que al instalar los módulos, los crearán en la base de datos, las tablas, y ahí haremos nosotros las consultas. Vale, pues esto es lo que os comentaba, que para vincular el Odoo con el PostgreSQL hay que tener en cuenta que cuando iniciamos sesión la primera vez en Odoo, Odoo nos dio un hostname y un puerto y un username y una contraseña. Pues hay que añadirlo a las credenciales que nos pide el PostgreSQL, que es rellenarlo y ya está, y no da ningún problema. Y como está en localhost, no debe haber ningún problema. Vale, los conocimientos, el primer punto son los conocimientos de la base de datos de Odoo. Vale. Eh, lo que os he comentado antes, que hay que tener el módulo de compras para realizar esta actividad. Y el tema de la consulta. Para hacer consultas en PostgreSQL, hay que tener en cuenta que se pueden realizar, pero no están muy visibles. Hay que buscarlo en la sección de Tools, y en donde ponen Tools y Query Tools. Ahí de salir un desplegable, que es lo que estáis viendo en pantalla ahora, que podéis realizar en las consultas. Por ejemplo, vamos a escribir algo en pantalla. Vamos a probar. Vale, vamos. Es la primera vez que estoy gastando el plumero este. Vale, pues en donde pone en Tools Open PG, en PG, esto, esto fue una consulta que realicé para hacer la práctica, que esto fue el resultado. En el primer ejercicio te pedía que hicieras una consulta con la fecha, referencia del pedido, empresa y nombre de la empresa. Pero bueno, no dio un problema. Al tener esto de referencia con los ejemplos, ya me sacó la consulta perfecto, y la siguiente. Vale. El siguiente punto
es otra consulta similar a la anterior, pero aquí te pide más datos. Es decir, muestra una consulta con el nombre del empleado, el teléfono, el departamento y el puesto de trabajo. Y lo que hace es una igualdad. La condición que pone es que el ID del empleado coincida con el ID de la base de datos de recursos humanos y con el trabajador. Otra vez. Entonces, así nos aseguramos que no hayan datos repetitivos. Pues ese es el resultado, también sin problemas y perfecto. Vale, ahora viene el punto 2, que son las instrucciones de secuencia de SQL, que es muy fácil porque simplemente es seguir los pasos que te da la documentación de IOC y más o menos si tienes algún problema, pues te vas a la documentación oficial de PostgreSQL y lo sacas. Vale, pues la primera consulta que nos proponía la documentación de IOC era crear un usuario con una contraseña y conectar con la base de datos, que es importante que exista la base de datos, porque si conectáis a una base de datos que no existe, pues lógicamente no puedes conectarte, y que pueda acceder a todas las tablas. Vale. Este es otro tipo de consulta, este es otro tipo de requerimiento que nos pedía el ejercicio, que era mostrar lo que vienen siendo las reuniones que existen en la empresa. Pues el meeting, internal, el offsite, los tenéis aquí, ¿ves? Es que las consultas son 4 líneas. Lo tenéis aquí, voy a marcarlo que aquí. No, aquí es donde puedo escribir yo. Aquí, ¿puedo escribir aquí? Aquí no, vale. Siguiente. Vale. Exacto. Aquí creo que fue un error, no sé si fue error mío o fue error de la base de datos que no se creó bien, pero cuando yo realizo la consulta con el where, con el condicional, no me muestra lo que vienen siendo los empleados. ¿Vale? Entonces cuando yo hago sin el where, si la condición es el condicional, sí que me las muestra. El problema es que puede tener alguna complicación, por ejemplo, datos repetidos, porque estoy igualando dos tablas en el cual no van a coincidir, porque por ejemplo, aquí me está diciendo que todos estos usuarios son de Andorra, y perfectamente puede ser que no sean de Andorra, porque lo que está haciendo es organizarlos. Pero bueno, si alguien tiene alguna sugerencia o una implicación, pues simplemente me escriben por WhatsApp o por correo electrónico y lo arreglo. Pero bueno, esto es lo que podía hacer. He comprobado que con el where no me funciona y con el where me funciona. Entiendo que es porque no tengo datos en lo que estoy viendo siendo el REST country, y en el recursos humanos sí que tengo datos. Vale. El último punto que tenía este apartado era hacer el tema de los proveedores y del producto. Aquí el único problema es que no es ningún problema porque la consulta se ha realizado perfectamente. Es que no tenía ningún dato de proveedor. Por eso os digo que es muy importante tener información, que sea 2 o 3, y ya está. Pero en tema de consulta, perfectamente. Accesibilidad de solo lectura. La accesibilidad de solo lectura, simplemente hay que tener que, suponiendo que somos superusuarios, en una sesión abierta en la base de datos, podemos crear otros usuarios, ¿vale? Por ejemplo, creamos un usuario que se llama Pepe, conectamos a la base de datos que se llama Odoo BD y con Pepe. Y lo que damos es permisos a Pepe a las tablas. Si queremos buscar tablas específicas donde se guarden los datos, o queremos conectarnos y rellenar información en una tabla específica, Odoo cuando estaba haciendo la práctica tienen unas 400 o 500 tablas de información. Cuando más módulos amplíes, más tablas tendrás. Así que lo que he hecho, para si quiero buscar una tabla específica y buscar información, es ir a la lupa que pone arriba Odoo, a ver si la podemos marcar aquí arriba, esta lupa, y se te hable lo que siendo un recuadro con los filtros que puedes hacer. Puedes el nombre y puedes también filtrar por categorías. Si quieres una tabla, si quieres que sea un trigger, que si quieres que sea no sé, ahora mismo no me acuerdo de las opciones que te dejaba marcar Postgres, pero había bastantes opciones, la verdad.
Entonces, si quieres buscar el usuario en la contemple, pues puedes buscar en la tabla perfectamente. Esto es desde el apartado visual, que nos da Postgres, que es que desde la sección de Login Group. Desde aquí podemos crear un usuario y una contraseña. Claro, aquí lo que te hace es que vas rellenando datos y progresivamente lo vas haciendo. Es como te lo pone paso por paso. Y después, al final, lo que te muestra es la consulta que has creado al rellenar toda la información que él te ha ido pidiendo. Y lo que haces es guardarlo. Para la práctica te pedía 2 usuarios. Entonces, hemos creado el grupo usuario y usuario 1 y 2. Y lo hemos añadido dentro de la categoría que viene siendo users. Vale. Y esto ya es el último punto, que es accesibilidad de herramientas ofimáticas, que es lo que os he comentado yo antes. Yo aquí he tenido un mini problema, que es que yo no tenía libre base, y lo que quise hacer viene siendo Access. Pero al tener ese problema, pues estuve informando y indagando y llegué a la conclusión que con Access no se podía hacer. Me descargué el LibreOffice, abrí el libre base y en menos de 2 minutos ya lo tenía todo hecho. Pero bueno, ahora os enseño. Literalmente fue que cuando tú creas la base de datos o cuando creas una nueva instancia, lo que viene siendo el libre base, te pide si quieres conectarte a una base ya existente. Entonces yo lo que le hice es conectarme con las credenciales que yo creé de lectura, de solo lectura, con el solo lectura y escritura. Creo que fue solo lectura con el user 1. Entonces me descargué la base de datos, se te guarda en un archivo y con ese ya puedes hacer consultas y preguntas. Exacto. Y la documentación que he seguido para poder conectarlo es también en la de IOC. Hay un vídeo, que creo que son 2 vídeos, que está explicado paso por paso todo el procedimiento. Vale, aquí ves otra consulta que te pedían. La primera consulta era hacer la primera consulta que hicimos en Postgres, pero ahora en LibreOffice. Y esta es la segunda consulta que te seguía pidiendo, que te muestra una lista de los empleados con número de teléfono, emails, departamento y lugar de trabajo. Pues ya está. Espero que se haya servido. No sé si me he comido algo, me he saltado algo. Disculpad si he hablado muy rápido o muy lento. Y esto es todo mi trabajo. Muchas gracias y nos vemos después de Navidades. Chao.